Capítulo 195, el trato está hecho. 1. Kale se sentó con mucho cuidado en el suelo del campo de entrenamiento cubierto de oro. Los extraños ojos de los candidatos mostraban una expresión curiosa. ¿Qué? Al escuchar ese tono indiferente de Kale, Myung inclinó ligeramente la cabeza. Kale, ignorando esa reacción, abrió la boca mirando el espejo directamente. Esperar 3 días. Ante las palabras de Kale, quien dijo que se iría mañana, Jungwon le dijo que esperara 3 días y luego se iría después de recibir su recompensa. Ring. Menor que si mayor que. Oh, un pequeño suspiro de admiración escapó de los labios de Kale. Con una expresión realmente asombrada, él dijo amablemente. Jungwon. Raon, que estaba distraído mirando el destello de oro, se detuvo y su expresión cambió sutilmente. Sin más preámbulos, Kale habló con un tono amable. Para mí, 3 días son extremadamente valiosos. No conoces su valor. Menor que, mayor que. El espejo estaba en silencio. Jungwon, te lo estoy preguntando. ¿Conoces el valor de mis 3 días? Ring. Menor que sí, si mayor que. Así que lo sabes. Es bueno que lo sepas. Ja. Kale, como si fuera una persona muy generosa, estalló en una risa abierta mientras mantenía su sonrisa cálida. Luego, con ese tono de risa contenida, dijo. Jungwon, entonces, ya que quieres que pierda 3 de mis preciosos días, la recompensa debe ser bastante generosa, ¿verdad? Menor que, mayor que. El espejo estaba silencioso. Pero Jungwon, originalmente dijiste que no podías dar una recompensa tan grande como Xiaolen. Pero al final parece que tienes algo, ¿verdad? Ring. Menor que o, bueno, mayor que. La sonrisa de Kale se volvió aún más profunda. En ese momento, los ojos de Raon destellaron. Tenía una expresión como si hubiera descubierto algo. Fue más difícil que Xiaolen, ¿verdad? Correcto. Raon se interpuso repentinamente. El dragón negro se colocó al lado de Kale y, sentándose, miró al espejo mientras hablaba. Fue muy difícil para nuestro humano. También lo pasé mal, Choyan lo hizo al máximo. Y estuvimos mucho más tiempo en las llanuras centrales que en cualquier otro lugar. Al hablar, las emociones de Raon se intensificaron y golpeó el suelo con su pata delantera. ¡Tum! El suelo de oro se hundió. Las pupilas de Kale temblaron. Ya sea que hablara o no, Raon exhaló y gritó. Nuestro humano. Su cabeza casi explota. Tum. Un sonido de estallido, seguido de otro tum. Los hombros de Kale se sacudieron. Y el cuerpo de nuestro humano casi explotó también. Tum. Kale se estremeció de nuevo. Casi explota. Nuestro humano casi se mete en un gran problema. Bang. Finalmente, los 2 pies del pequeño dragón hicieron que el suelo de oro se perforara con agujeros profundos. Se volvió más severo, como dicen. Definitivamente, un dragón severo. Kale desvió discretamente la mirada de Raon. Ring. Menor que, bueno. Mayor que. Incluso considerando cosas como estas, debes prepararte para pagarnos adecuadamente. Al principio, sus ojos brillaban con el pago que recibirían, pero mientras hablaba, la ira ardía ferozmente en los ojos de Raon. Ring. Menor que de todos modos, empezando por transferir el poder del árbol del mundo a ustedes mismos, mayor que, poder del árbol del mundo. Raon frunció el ceño. Menor que lo que sellaron esta vez, no. Eso, mayor que. En el momento en que una de las cejas de Kale se levantó. Bang. Un agujero se abrió en el suelo nuevamente. Menor que Hip. Mayor que. Ya sea que Jungwon tuviera hipo o no, Kale miró a Raon con cara de sorpresa. Sus alas temblaban nerviosamente y en la cara del dragón negro se reflejaba la ira. Un sonido sibilante llenaba el aire, indicando la furia no solo en su nariz sino también en su respiración. Kale enderezó su postura innecesariamente y mantuvo las manos quietas frente a él, cerrando la boca. Comillas. Jatilde. Después de respirar profundamente por un tiempo, Raon gritó repentinamente. Ese es el poder que nosotros trabajamos tan duro para sellar. ¿Por qué me dices que lo tome? Jungwon, eres un idiota. Bang. O eres un estafador.
Estás tratando de apuñalarnos por la espalda ahora mismo. Bang. ¿O estás pretendiendo que regalarlo es una recompensa? Bang. Menor que no, no es eso, es que la estatua es realmente valiosa, un objeto que incluso puede soportar el alter ego de un mundo es realmente precioso, mayor que... Bang. Entonces, ¿qué? Kale se estremeció ante la pregunta directa de Raon. Por un momento pareció ver la figura de Eruhaven en Raon. Pero la manera tranquila y serena en que dijo, entonces, ¿qué? Le recordó a Ron. Él se ha vuelto muy parecido a esos dos viejos implacables. Kale permaneció en silencio, sin darse cuenta de que Raon se parecía más a sí mismo que a cualquier otra persona. En momentos como este, quedarse quieto era lo mejor. Menor que B, bueno. Mayor que... Jungwon estaba desconcertado. En ese momento Kale se coló hábilmente. Con una voz suave, dijo, Jungwon. Menor que sí, mayor que... A Jungwon, que respondió vigorosamente sin darse cuenta, Kale continuó. ¿Crees que nos estamos burlando de ti? Menor que, ¿qué? Mayor que... Raon dejó de soplar aire por la nariz y giró la cabeza al ver la brillante sonrisa de Kale. Luego, asintió con la cabeza y se apartó un paso de la conversación. Aunque Kale no entendía por qué Raon estaba actuando así, se satisfizo al ver cómo la ira desaparecía de repente. Porque los dragones severos son aterradores. Por supuesto, incluso en medio de esto, Kale continuó hablando. Al observarte en silencio, Jungwon, parece que eres bastante débil. Kale transmitió calmadamente lo que había sentido hasta ahora. Siempre has dicho que eres un mundo recién formado, que no sabes mucho, que no tienes fuerza, que no tienes nada. Has estado diciendo esas cosas, pero ahora que lo analizo, no es cierto, ¿verdad? ¿Qué está pasando realmente aquí? Menor que mayor que... Jungwon parece que nos considera muy tontos. No es así, así que aquí, en este mundo, después de hacer lo que teníamos que hacer, lo que hicimos con mucho esfuerzo, ahora que finalmente podemos irnos, nos detienes, nos ofreces una recompensa inútil como recompensa, y además tratas de engañarnos diciendo que es algo natural. Es divertido, ¿verdad? Menor que, mayor que... En realidad, Kale había obtenido bastante de las llanuras centrales. Maxilian, gracias al poder dejado por la dragona, pudo fortalecer enormemente la agua devoradora del cielo y también obtuvo una fuerza recargable. Además, obtuvo 3 objetos que parecían ser útiles en Apitoyu. Sin embargo, eso fue lo que obtuvo Kale con su esfuerzo y suerte, lo que Jungwon le dio no fue mucho. Además, aunque parecía que Jungwon se esforzaba para aliviar la carga de Kale al ocuparse de varios asuntos relacionados con el equilibrio, todo eso era diferente. Al final, fue para tu propio mundo, ¿verdad? Kale golpeó ligeramente la pantalla del espejo. Me iré en 2 días. Ring. Menor que, eso es demasiado corto. Si nos das 3 días. Mayor que... La sonrisa desapareció de los labios de Kale. Miró indiferente al espejo. Solo prepáralo en 2 días, ya sea recompensa o lo que sea. Dijo casualmente. Pero no debes aprovecharte. Entendido. Menor que, mayor que. Bien, Jungwon, puedes hacerlo. Ring. Menor que sí, puedo hacerlo. Mayor que. En ese momento, Raon, que estaba durmiendo, gritó. Te estaré vigilando. Ding. Menor que Aigu. Realmente soy un mendigo. Por eso es que trabajo tan duro en otras cosas. Mayor que... Kale inclinó la cabeza. Si hubiera dicho eso, él no habría dicho nada, pero ofrecer el poder del árbol del mundo, que Raon trabajó duro para sellar, como pago. No importa cuánto la estatua del monje sea de Jungwon, eso no estaba bien. Jungwon, tal vez notando la expresión de Kale, habló de nuevo. Ring. Menor que, puedo hacerlo. Mayor que... Después de decir eso, se quedó en silencio. Parecía que se prepararía bien por sí mismo en 2 días. Raon, con ojos brillantes, miró a Kale. Kale, indiferente, le dio un toque en la nuca. Fue en ese momento. KWAANG. Se escuchó un estruendo tremendo. Todo Crimson Blood Barracks tembló. Sorprendido, Kale miró al techo y gritó. No puede colapsar aquí. Mi oro. Que se derrumbe después de que todo el oro se haya desprendido.
Kale se levantó rápidamente del suelo con la cara arrugada y le dijo a Raon. Vamos arriba. Sí, humano, vayamos y revisemos rápidamente. Raon habló urgentemente con una expresión seria. Después de mirar fijamente a las dos figuras, una humana y la otra un dragón, la candidata Myung se apresuró a seguirlos. Kale se dio cuenta de que la explosión ocurrió en el tercer piso. Ese lugar solía ser el dormitorio donde la demonio de sangre pasó su juventud, un lugar que había dejado a Choyan y Ron a cargo. Según lo que Kale había oído, ahora la habitación de la demonio de sangre estaba en el segundo piso. ¿Qué está pasando? Aunque no fue una explosión grande, el cuartel estaba ileso. Kale apartó el humo denso con la mano mientras se dirigía hacia la habitación en el tercer piso. Kale, Nim. Choyan se acercó con una expresión extraña. Estaba revisando la caja de juguetes cuando de repente hubo una explosión. Comillas. Caja de juguetes. Ah, era la habitación que la demonio de sangre solía usar cuando era joven. La mirada de Kale se dirigió a Ron. Él habló de inmediato. Esta es la habitación donde vivió la demonio de sangre hasta los 7 años y ella no permitía que nadie tocara los objetos que usaba cuando era joven. Ustedes también. Comillas. Sí, nosotros también. La mirada de Kale volvió a Choyan. Se destruyó toda la habitación. Si hubo una explosión, los resultados no serían buenos. Sí, afortunadamente, la mayoría de los objetos ya habían sido revisados. ¿Alguien resultó herido? No. Choyan respondió firmemente, pero en su rostro quedaba una extraña melancolía. Normalmente, el hecho de que ocurriera una explosión significaba que los objetos eran valiosos. Por supuesto, Kale también sintió lamentable esa parte. Apitoyu. Un mundo dominado por los dragones. Un mundo perdido. Ese lugar parecía ser el peor campo de batalla que visitaría pronto. Choyan continuó hablando. Lo siento, debería haber sido más cuidadoso al abrir la caja. La explosión sucedió tan pronto como la abrimos. No, lo principal es que Ron y tú estéis bien. El resto ya no importa. Aunque Kale no sabía qué había dentro de la caja, Ron y Choyan seguramente habrían revisado cada artículo con precaución. El hecho de que incluso con su cuidado la explosión ocurriera significa que realmente no se podía evitar. Aún así, lo siento. No, está bien. Y solo pude tocar una cosa. Kale detuvo lo que estaba diciendo y miró a Choyan. En ese momento, Ron salió del humo en la habitación, llevando algo en sus manos. Joven maestro, es un objeto que estaba en la caja de juguetes. ¿Cómo pudo sobrevivir esto a la explosión? Ron leyó la pregunta en los ojos de Kale. Con una sonrisa suave, explicó. Poco antes de la explosión, noté que este objeto parecía tener un material diferente, así que lo saqué y lo revisé. Como era de esperar, fue bueno juntar a Choyan y Ron. Kale dirigió su mirada al objeto que Ron había sacado. Ron lo limpió con un pañuelo que sacó de algún lugar antes de entregárselo. Parecía un juguete, no parece algo que hayamos visto antes. Los ojos de Kale se fijaron en el objeto. Una voz sorprendida salió de su boca. ¿Por qué estás así, humano? Raon, ya sea sorprendido o sin preocuparse, Kale levantó el objeto en sus manos. Un lindo objeto decorado con algodón de azúcar rosa y nubes azul cielo. Mientras lo miraba, Kale murmuró. Esto, es una tablet para niños. Era completamente diferente del diseño similar a una tablet que usaba cuando era Kim Rok-soo, pero era claramente una tablet con lindas imágenes y un estuche suave al tacto. Eso también para los niños. Kale hizo una pausa mientras miraba el caso. Después de empezar a viajar por el mundo, pudo leer todas las letras. No sé si fue arreglado por el dios de la muerte. Por lo tanto, pudo leer las letras dibujadas en la tablet como si leyera caracteres coreanos. De hecho, esto se parecía más a una marca registrada que a una carta. Menor que Transparente Co., Ltd. Mayor que Transparente Co., Ltd. Algo se le ocurrió a la mente de Kale. Sangre negra, sangre azul. Derrotó a 2 familias de cazadores. Ahora quedaban 3 familias. La familia de sangre púrpura de Apitoyu le tendió una trampa al culto de sangre.
La familia de sangre de 5 colores que mató al patriarca de la familia Wayans en el momento en que mencionó su nombre. Y por último, la familia de sangre transparente. Cale reflexionó por un momento y luego presionó el botón de encendido. Con un clic prolongado, la pantalla se iluminó. Afortunadamente, parecía que la batería todavía tenía carga. Cale miró fijamente la pantalla y le dijo a Choi-An: nadie debe acercarse, envía a los candidatos a otro lugar. El corazón de Cale latía rápido. Por alguna razón sentía que descubriría algo increíble. Una tablet encontrado en el lugar donde la demonio de sangre había pasado su infancia. Era un objeto que no encajaba en este mundo en absoluto. De hecho, era algo que nunca había visto antes excepto en Corea. El entorno estaba tranquilo. Cale miró la pantalla sin darse cuenta de ello. Pronto, la pantalla se encendió. Ju transparente. Esa palabra apareció junto con el logotipo y la pantalla se llenó rápidamente. Ding, ding, ding tilde. Se escuchó una música alegre y animada. La mirada de Cale leyó las palabras en la pantalla. Menor que cría a tu propio y precioso Dios absoluto. Mayor que... ¿Qué? Lo que Cale descubrió resultó ser algún tipo de Game Boy. Ring, ring, ring tilde. En ese momento sonó una alarma desde el artefacto divino. El dios de la muerte le envió un mensaje. Menor que Cale, el dios del equilibrio quiere conocerte. ¿Quieres conocerlo? Mayor que por supuesto Cale no tuvo tiempo para ver ese mensaje. La pantalla del juego se presentó. Menor que el rango actual de azul es el 4º lugar. Mayor que... Los ojos de Cale temblaron al ver la clasificación. Comillas. El tipo que tomó a Taerang es el primer lugar. ¿Qué estás diciendo, humano? La voz de Raon se filtró. En cambio Cale recordó un nombre. AHN Roman. AHN Roman, que cumple su tercer mandato como presidente de un país llamado Roan en la Tercera Tierra. Aunque su nombre era Roan, la capital era Seúl, no donde vivía Kim Rok-su ni el lugar donde vivía Cale. Y el arma que poseía AHN Roman se llamaba Taerang. Taerang, la omnipotente Spear. Y el actual propietario de ese objeto era el príncipe heredero Alberu Crossman. AHN Roman. ¿Por qué demonios está en el primer lugar de este juego? Él no es un cazador, ¿verdad? De hecho, es alguien que solo ha sufrido pérdidas, al igual que el reino de Roan. ¿Qué tipo de juego es este? La duda se reflejó en el rostro de Cale. Se encontraba extrañamente involucrado en obtener información sobre la familia de sangre transparente. Capítulo 196, El trato está hecho 2. En la parte superior se encontraba el título del juego. Menor que cultiva a tu propio Dios absoluto. Mayor que menor que cría a tu propio y precioso Dios absoluto. Rising My Precious Absolute God mayor que... Justo debajo existía una lista de clasificación. Había un total de 5 clasificados. Cale examinó la lista de clasificación nuevamente. Primer lugar, el tipo que se llevó a Taerang. 4 tu lugar, azul. Aunque lo mirara de nuevo, el primero era claramente AHN Roman de la Tercera Tierra. El cuarto era la dueña de esta tablet, la demonio de sangre. Humano, ¿qué es esto? Raon estaba bastante interesado en la pantalla que se mostraba en la tablet envuelta en un estuche lindo. Cale simpatizó con esa reacción. Parece tener buena calidad. En la pantalla del título se mostraba la espalda de un niño o niña, no se podía saber con certeza. Y frente a los ojos de ese niño, se extendía una vasta pradera y varios planetas visibles en el cielo al final de esa pradera. Como si esos planetas fueran el camino que el niño debía seguir, emitían diferentes colores que estimulaban el interés. Comillas. Son 5. Y hay un total de 5 planetas. Hacía que recordara las 5 familias de cazadores existentes en este momento. Supongo que debería probar el juego primero. Aunque Cale era más aficionado a novelas o cómics que a juegos, no sabía mucho sobre juegos en particular. Pero al menos sabía cómo jugarlos. Las letras aparecieron en la pantalla del título. Menor que continuarás desde donde lo dejaste. Mayor que... Como no se veía un botón para empezar un nuevo juego, Cale tocó, sí, debajo de,
menor que continuarás desde donde lo dejaste. Mayor que. Bip tilde. En ese momento, con una señal aguda, apareció texto en la pantalla. Menor que no eres un usuario existente. Mayor que. La frente de Cale se frunció ligeramente. Esto es reconocimiento de huellas dactilares, ¿verdad? A diferencia de su apariencia externa, la tablet resultó ser un dispositivo más avanzado de lo que Cale pensaba. Humano, ¿qué significan esas palabras? Este objeto solo puede ser utilizado reconociendo las huellas dactilares del dueño de la tablet. Entonces, ¿qué hacemos? Raon dijo sorprendido. La demonio de sangre está muerta. Se rompió en pedazos y voló hacia el cielo. A lo que Cale respondió con indiferencia. Los brazos todavía están aquí. Oh, cierto. Raon sonrió avergonzado. La demonio de sangre dejó solo los dos brazos antes de desaparecer. Y el cadáver restante estaba debidamente cuidado. Ron. Sí, joven maestro. Ron respondió al llamado de Cale. Presta temporalmente los brazos de la demonio de sangre. Entendido. Tomaré las medidas necesarias. Ron sonrió con amabilidad. En ese momento Cale se detuvo. De repente Cale pensó que no estaba bien que Ron viera cómo usaba la tablet de forma tan natural. Era una idea que había llegado demasiado tarde, pero aún así le hizo sonreír con torpeza. Ron dejó escapar una sonrisa. No fue una sonrisa consciente, sino una sonrisa irónica la que Ron dejó escapar. Cale se detuvo. No estaba mirándome ahora con una mirada muy amable. Cale miró fijamente a Ron con asombro ante su sonrisa. Sin embargo, la expresión de Ron volvió a ser amable en un instante. Bien, entonces iré a ver al jefe eunuco Wii. Sí, está bien. Ron se retiró sin hacer ruido. Todo lo relacionado con la demonio de sangre o el culto de sangre estaba siendo organizado bajo la dirección de jefe eunuco Wii. Era natural que toda la información de este lugar se reuniera en manos del representante del Palacio Imperial. Ron iría a jefe eunuco Wii para pedir prestado el cadáver de la demonio de sangre por un momento. Volveré enseguida. No era como si estuviera pidiendo el cadáver de la demonio de sangre en sí, solo lo estaba pidiendo prestado por un momento, por lo que el jefe eunuco Wii seguramente accedería fácilmente. Después de manejar los asuntos relacionados con el culto de sangre, el jefe eunuco Wii estaba dispuesto a escuchar cualquier cosa que Cale tuviera que decir. De repente Cale sintió una extraña incomodidad. Joven maestro, ¿cuándo piensas regresar? Tal vez estás pensando en quedarte aquí más tiempo. Joven maestro, ¿cuál es su deseo más profundo? No es que su majestad imperial le haya ordenado que me pregunte esto. Es simplemente una pequeña curiosidad de este humilde sirviente que ha estado a su lado hasta ahora. Ha sido difícil para usted trabajar solo en las llanuras centrales. ¿Qué tal quedarse aquí un poco más y disfrutar de la hermosa escena y la diversidad de paisajes de las llanuras centrales? Debería evitar encontrarme con el jefe eunuco Wii por un tiempo. Oh, cierto, humano, me dijo el jefe eunuco Wii que me hará un dulce delicioso. En serio. Así es, pero dijo que las frutas que van en ese dulce tardan al menos medio año en madurar. Es una lástima, quiero probarlo ahora mismo. Aparentemente, incluso Raon estaba tratando de tentar a Cale. Parece un anciano aterrador. Cale sacudió la cabeza con resignación. Debemos irnos pronto. Parece que debería irse de las llanuras centrales lo antes posible. Dada la situación actual, los miembros de las tres facciones aún estaban vigilando a Cale. No se acercaban demasiado debido a la escena tan sorprendente. Sin embargo, no se acercaron demasiado por respeto. Excepto por el demonio celestial. Ese individuo estaba siguiendo a Choyan en lugar de a Cale. Sin embargo, con el tiempo parecía que los miembros del mundo Murim se le pegarían de manera bastante pegajosa. Tenía esa sensación. Sí, volvamos rápidamente. Antes de que los del mundo Murim se le pegaran y antes de enredarse más con el emperador. Recogería lo que le debían en las llanuras centrales en 2 días y desaparecería silenciosamente. Dejaría una carta al jefe eunuco Wii y ya estaría. Bien hecho. Satisfecho con su plan, Cale volvió a examinar la pantalla de la tablet.
El icono de configuración estaba en la pantalla principal. Parece que hay un cambio de información de usuario en la configuración. Presionó eso. Menor que no eres un usuario existente. Mayor que. Como se esperaba, parecía necesario realizar primero la autenticación del usuario a través de la huella dactilar de la demonio de sangre. ¿Será posible? De repente, Kale recordó la lamentable apariencia del brazo de la demonio de sangre. La huella dactilar debe estar intacta, ¿verdad? ¿Y si la huella dactilar está dañada y no se reconoce correctamente? La mente de Kale se volvió complicada. Pero su cuerpo se movió decididamente. Kale sacó el espejo de su bolsillo y estableció una videollamada. ¿Por qué estás así, Dongsaeng, hermano menor? Alberu respondió a la videollamada con una cara muy brillante y alegre, casi radiante. De alguna manera Kale se quedó sin palabras. Comillas. ¿Qué has estado haciendo? Oh, no fue gran cosa. Solo salí a charlar un poco con algunos reinos sobre las piedras preciosas y los minerales que saldrán de nuestra mina. Ja ja ja. Parecía de buen humor. Kale ignoró la malicia implícita en la sonrisa de Alberu, más fresca que las flores que florecen en primavera. ¿Recuerdas a Ahn Roman, verdad? Fue directo al grano. Por supuesto. ¿Por qué de repente? Kale levantó la tablet para mostrarla y le comunicó a Alberu la información que había descubierto. Así que, parece que las familias de cazadores crearon un juego que se cree que la demonio de sangre ha estado jugando desde que era joven. Y parece que Ahn Roman es el número 1 en eso. Así es. Alberu preguntó de manera casual. ¿Es posible que Ahn Roman sea un cazador? Casi no hay posibilidad. Bueno, supongo que eso tiene sentido. Alberu asintió con la cabeza. El mundo de Kim Rock-soo, el mundo en el que vivimos tú y yo, y el mundo de Ahn Roman. Había una similitud común en estos lugares. Todos sufrimos debido a los monstruos. En el mundo del reino de Rohan, mundo desconocido 1, apareció un monstruo sin rango que aún no tenía nombre. Este monstruo estaba relacionado con los demonios, el dios sellado y la estrella blanca. Y este monstruo sin rango también apareció en la tierra donde Kim Rock-soo vivía y en el mundo de Ahn Roman. Además, la estrella blanca que atormentaba a Kale, Alberu y al reino de Rohan. El que intentó liberar al dios sellado y convertirse en un dios. Sin embargo, detrás del dios sellado y la estrella blanca estaban las familias de cazadores. Al final, ambos fueron manipulados por las manos de los cazadores. En resumen, se podía ver que tanto los monstruos que aparecieron en el mundo de Kim Rock-soo como en el mundo de Ahn Roman estaban siendo manejadas por los cazadores. El objeto creado para eliminar los monstruos sin rango era Taerang, y el dueño de esa arma era Ahn Roman. No sería fácil considerar a Ahn Roman como un cazador o un compañero. Así es. Bueno, a través de Ahn Roman podríamos obtener información sobre la sangre transparente. Alberu dejó caer el bolígrafo que sostenía por un momento. Y el nombre de ese juego es Cultiva a tu propio Dios absoluto, ¿verdad? Si lo hacemos bien, podríamos obtener información sobre el Dios absoluto también. Habló claramente. Si te conectas al lado de Taerangas podrás hablar con Ahn Roman. Intentaré coordinar un momento para que puedan hablar antes de tu llegada. Alberu se detuvo mientras continuaba hablando. ¿Por qué esa expresión en tu rostro? Kale respondió con una sonrisa amable sin quitar su sonrisa radiante. Realmente, nuestro príncipe heredero es increíblemente astuto. Aunque él no sabía que era una tablet ni entendía bien el juego, lograba entender la trama general y planificaba de manera hábil, avanzando en la dirección que Kale deseaba. Después de todo, tiene que ser un país donde una persona como esta se convierta en rey para que yo pueda ser un completo desempleado. Kale aún no había abandonado su sueño de ser un desempleado. Por otro lado, la cara de Alberu se arrugó. Tus elogios realmente no son agradables. Kale lo ignoró ligeramente y sonrió. TSK, ¿algún asunto más? Si deseas podríamos tener una charla agradable después de tanto tiempo, Bip tilde. La transmisión de vídeo se cortó. Kale encogió los hombros. Humano,
Tu expresión parece estar disfrutando mucho en este momento. Después de comportarse de manera irreverente después de mucho tiempo, se sintió liberado. Al mismo tiempo Kale sintió cierta lamentación. Si tan solo pudiera llevarme conmigo al príncipe heredero. Debe ser realmente cómodo. Kale, que estaba a punto de decir eso, se detuvo. Parece un poco irrespetuoso, ¿no? Kale mantuvo un tono moderado en sus declaraciones. Dado que la posibilidad de que esto suceda en la realidad era casi nula, decidió abandonar ese pensamiento. Si el príncipe heredero se mueve, ¿qué pasará con Rohan? Manejar los asuntos de otro país. Los efectos secundarios de la invasión de la Estrella Blanca aún no se habían reparado por completo. Para abordar esto, Alberu debía estar presente en el reino de Rohan. Es inverosímil. La idea de que el príncipe heredero se uniera a la caza de los cazadores era algo inimaginable. Quizás incluso la búsqueda del rey desaparecido de Rohan, el príncipe heredero preferiría confiarle a Kale. O tal vez él mismo se encargará de eso. Kale determinó que el príncipe heredero no se involucraría a menos que estuviera relacionado con el rey desaparecido. Espero que no haya una situación que lo haga intervenir. Kale no quería ver una situación tan sombría. Ring tilde. En ese momento, un mensaje resonó nuevamente desde el espejo donde Kale ignoró el mensaje anterior. Ring, ring. Kale finalmente leyó el mensaje que había pasado por alto. Menor que Kale, el dios del equilibrio quiere conocerte. ¿Te gustaría conocerlo? Mayor que menor que cómo podríamos encontrarnos. Mayor que. Menor que quiere verte aunque sea por un momento, no te importa. Mayor que menor que aunque sea para ver la cara del dios del equilibrio por un momento. Mayor que Kale respondió con firmeza. No quiero. ¿Qué tiene de bueno conocer al dios del equilibrio? ¿Cuántas veces ha interferido en los asuntos de Kale bajo el pretexto de mantener el equilibrio? Ring. Menor que Hei, mayor que. Pero la reacción del dios de la muerte es extraña. Ring tilde. Menor que O, ella está yendo a verte. Mayor que nota, finalmente se sabe el género del dios del equilibrio, es mujer. ¿Qué? Menor que es una dios impaciente por naturaleza. Mayor que. Fue en ese momento. DTOK. Kale escuchó el sonido de los tacones. Este sonido lo había escuchado varias veces antes. Cuando conoció al dios de la muerte por primera vez. Y cuando conoció al fuego de la purificación. DTOK. Aunque era claramente un sonido que venía desde lejos. DTOK. En solo un segundo, se escuchó muy cerca. DTOK. Sí, justo a mi lado. Kale levantó la cabeza, y se dio cuenta. ¿Dónde estoy? Estaban claramente en el dormitorio de la infancia de la demonio de sangre. Pero Raon ni Choyan no estaban por allí. La única entidad presente aquí era él mismo. Por supuesto, había otras formas de vida. Justo al lado de él. Kale negó con la cabeza. DTOK. En ese momento, el sonido de los tacones se detuvo. No levantes la cabeza, muchacho. Kale detuvo su movimiento. No, se quedó completamente inmóvil como si se hubiera convertido en una estatua. ¿Qué está pasando? Una voz resonó, evocando la imagen de una dama elegante. Deberías saber quién soy, ¿verdad? La voz tranquila tenía una extraña expresión. Había una atmósfera imponente como si ella estuviera mirando desde arriba hacia abajo. Kale Enituse, parece que tu existencia actual contradice las leyes del equilibrio. Kale realmente no podía moverse en absoluto. Estaba en un estado en el que no podía ni retorcerse como un insecto atrapado en una telaraña. Estás haciendo cosas que como humano no podrías hacer. Tus colegas también están en la misma situación. Cada acción que realizan afecta el destino de un mundo sin considerar las repercusiones. Aunque otros dioses o mundos estén cargando con el desequilibrio resultante, siempre estás violando más reglas de las que anticipas y desestabilizando el equilibrio más de lo que deberías. Kale sintió como si alguien mucho más grande que él lo estuviera mirando. Aunque la voz era tranquila y firme, también tenía una suavidad. Por supuesto, reconozco que es inevitable porque debemos tener cuidado con los cazadores. Por eso también hay veces que te lo agradezco. Mientras Kale no podía hacer nada más que respirar, la dios del equilibrio habló con calma.
Pero ahora, el peso de la discordia que varios mundos y algunos dioses están soportando debido a tus acciones, ya sea por bien o por mal, o por ignorancia, eventualmente superará sus límites, incluso para ti. Porque hay momentos en los que las reglas intangibles que guían o fluyen a través de innumerables mundos son insoportables incluso para mí. Eventualmente, todo el peso de la discordia que has creado regresará, al menos en parte, hacia ti. En ese momento, los ojos de Kale se abrieron como platos. Y ese karma lo sufrirán no solo tú, sino también tus aliados que ayudaron a destruir el equilibrio. Jejeje. Se escuchó una pequeña risa. Las pupilas de Kale temblaron. Así que se me ocurrió mi propia manera de lograr el equilibrio. La dios del equilibrio le susurró al oído. El método sugerido por Dios llegó a oídos de Kale. Quítate tu máscara humana ahora mismo. Y conviértete en un dios. Convertirse en un dios. La forma más fácil de lograr el equilibrio es que lo que se logra eventualmente se convierta en un mito. Mito. En una leyenda sobre los dioses. Si todo esto fuera una historia creado por un humano, nadie lo creería. Sin embargo, si se trata de una historia sobre alguien que se ha convertido en Dios, las formas de vida que existen en estas innumerables líneas del mundo lo reconocerán. Kale tragó saliva. La voz suave mezclada con autoridad tenía un atractivo extraño que atraía sutilmente a las personas. Si se obtiene ese reconocimiento, eventualmente se convertirá en ley. Esa ley creará un nuevo equilibrio. La dios susurró por última vez a Kale. Como si todo el pasado fuera reescrito como la historia de un ganador, donde la verdad desaparece. ¿Qué dices? Te convertirás en un dios. El sudor frío apareció en la frente de Kale. En ese momento, la dios del equilibrio susurró. Rechazarlo no es un buen pensamiento. Kale pensó. Maldición, solo cállate un segundo. Kale estaba al borde de la locura. Estaba utilizando toda su concentración en este momento. Kale, no lo hagas. De hecho, apenas escuchó lo que decía la dios del equilibrio. No tenía otra opción. Quiero enfrentarme a los dioses. El aura dominante, el tipo jactancioso con una voz fuerte de repente se volvió loco. Era la primera vez en una situación como esta. Quiero que incluso un dios se arrodille ante mi aura. Honestamente, será difícil hacer que se arrodille, pero creo que al menos podríamos tener una pelea. Maldita sea, ¿cómo pueden estos poderes antiguos estar tan locos? Kale estaba concentrado en calmar el aura dominante que estaba a punto de salirse de control. Porque parecía que el aura que superaba su voluntad podría salir en cualquier momento. Kale, ¿por qué no respondes? Ahora deberías poder hablar, ¿no? No lo sé. Ahora no es el momento de responder. Los ojos de Kale se distorsionaron. Fue cuando... Blink. El dormitorio se oscureció y de repente se iluminó. Blink, blink. Como una luz que se enciende y se hace más grande. La luz de la habitación siguió parpadeando. Cuando Kale se preguntó qué estaba pasando. TDOK tilde. La dios del equilibrio se movió. Dios de la esperanza, ¿qué estás tramando? Dios de la esperanza. Pensó Kale. ¿Qué está pasando de nuevo? Y el aura dominante susurró apresuradamente. Oh, estos dos dioses son un poco difíciles para mí por ahora. Mejor me voy, jaja, ese loco. Kale no pudo evitar maldecir al aura dominante. Capítulo 197. El trato está hecho 3. El aura dominante que estaba saltando para enfrentarse a la dios del equilibrio se calmó repentinamente. Oye, oye. Kale lo llamó repetidamente en su mente, pero... parece que te está ignorando deliberadamente. Ante la respuesta de la agua devoradora del cielo, Kale dejó de llamar a ese tipo fanfarrón. Blink, blink. En medio de eso, la habitación de la infancia de la demonio de sangre se oscurecía y se iluminaba repetidamente. Además, la presión que rodeaba el cuerpo de Kale desapareció y reapareció una y otra vez. Cuando la habitación se oscurecía, la presión que lo oprimía desaparecía. Por otro lado, cuando la habitación se iluminaba, esa presión reaparecía. Era como si la oscuridad y la luz estuvieran luchando entre sí. Y desde hace un rato, no se escuchaban las voces de los dioses. A este punto Kale pudo comprender la situación solo por la intuición.
La dios del equilibrio y el dios de la esperanza están luchando entre sí ahora mismo. Dioses. Aunque eran seres colosales que parecían estar en una feroz competencia, Kale no estaba recibiendo ningún golpe directo. Era posible que la presión que la dios del equilibrio le estaba dando a Kale fuera todo lo que quedaba de las secuelas. Voy a preguntar una vez más. En ese momento, la dios del equilibrio abrió la boca. Dios de la esperanza, ¿qué está sucediendo aquí? ... En ese instante, los ojos de Kale se estrecharon. La voz de la dios del equilibrio parecía temblar un poco justo ahora. Una voz suave pero firme. Además, había una severidad que no permitiría ni el más mínimo resquicio, y se sentía una atmósfera autoritaria en el tono. La voz tenía un ligero titubeo en su tono habitual. Oh. Kale pensó. El dios de la esperanza es más fuerte que la dios del equilibrio. En ese momento, una voz resonó en la mente de Kale. Oh, esto parece interesante, ¿no? Era el aura dominante. La frente de Kale se frunció. Ups, lo dije sin darme cuenta. Entonces, me voy ahora. Jaja. El aura dominante se despidió apresuradamente y luego se quedó en silencio. Estúpido. Ante el susurro de la agua devoradora del cielo, Kale simplemente asintió con la cabeza. En ese momento, una nueva voz resonó. Era el dios de la esperanza. ¿Sabes cuándo aparezco, verdad? Había un momento fijo para que el dios de la esperanza apareciera. Kale sintió que lo que estaba sucediendo aquí era información bastante importante. Comillas. Sí, lo sé. El dios del equilibrio habló con un tono frío que no mostraba ni rastro de suavidad. En el lugar donde aparece la esperanza, antes de que la esperanza desaparezca, y antes de que el ser que abraza la esperanza caiga en peligro, apareces. Ya, un suspiro similar a una risa escapó de los labios de la dios del equilibrio. Dios de la esperanza, parece que me estás obstaculizando una y otra vez. Incluso el dios del caos decía cosas similares. Estás diciendo que ese loco y yo acabamos de decir lo mismo. Blink, blink. La luz y la oscuridad se cruzaron más rápido que antes. Kale casi se sintió mareado por un momento porque la escena en su habitación cambiaba de brillante a oscura una y otra vez muy rápidamente. Y antes de que se diera cuenta, la presión que había estado pesando sobre Kale había desaparecido por completo. Jatilde. Finalmente, la dios del equilibrio suspiró. Kale Enituse. Kale volvió la cabeza hacia la voz que lo llamaba. Se preguntó si ahora podría ver a esta dios en sus ojos. No seas arrogante. Pero nuevamente, la cabeza de Kale se detuvo. Blink tilde. Al mismo tiempo, la habitación quedó sumergida en la oscuridad. La presión que rodeaba a Kale desapareció. Pero Kale no volvió la cabeza. Porque no quería meterse con la dios del equilibrio. De alguna manera, no parece ser una broma. Aunque el aura dominante los instigó a pelear, el instinto de Kale le decía algo diferente. Si llegaran a pelear en serio en lugar de apuntarse mutuamente con su energía, podría morir con un simple gesto de la dios del equilibrio. Mejor mantenerse tranquilo. Kale se sentó en una postura tranquila. La dios del equilibrio expresó su satisfacción antes de continuar. Kale Enituse, espero que escuches lo que tengo que decir. Esa será la única respuesta para ti. La dios del equilibrio le dijo a Kale que se convirtiera en un dios. Todas las acciones de Kale se convertirían en una historia de cómo se convirtió en un dios, en un mito. Solo al convertirse en un dios, se podría soportar el peso del desequilibrio que él había creado. Aunque otros dioses y mundos estaban manejando ese desequilibrio por ahora, a medida que las acciones de Kale crecieran, eventualmente, él y sus compañeros sentirían el peso del karma. Por lo tanto, la dios del equilibrio le dijo a Kale que se convirtiera en un dios para restablecer el equilibrio del desequilibrio. Aunque esta vez todo esté bien en este mundo, lo que hagas en el próximo creará un desequilibrio aún mayor. El próximo mundo al que iría Kale sería Apitoyu. Ese es un mundo olvidado. No hay una manifestación del mundo que pueda manejar el desequilibrio como las llanuras centrales o Xiaolen. En ese mundo todo estaba dominado por los dragones. No había ningún mundo con el que Kale pudiera comunicarse. Los dioses que te están ayudando tratarán de manejar ese desequilibrio. Pero eso también tendrá sus límites. Kale pensó en el dios que lo estaba ayudando. Está hablando del fuego de la purificación y del dios de la muerte. El dios del equilibrio continuó. El destino que crearás en el próximo mundo.
Sería bueno si pudieras darme una respuesta a mi propuesta antes de esa fecha. Eso permitirá que todo se equilibre. Había un plazo para la respuesta a la propuesta de convertirse en Dios. Significaba que Kale debería responder antes de que completara todas sus tareas en el mundo de Apitoyu. Ya tilde. Después de exhalar un suspiro, la dios del equilibrio habló con una voz más calmada. Me voy ahora. Luego, le dio un saludo a Kale. Espero que la próxima vez que nos encontremos escuche la respuesta correcta, no la incorrecta. TDOK, TDOK tilde. Nuevamente, se escucharon los golpes de los tacones. TDOK, TDOK. El sonido se alejaba cada vez más. TDOK, TDOK. Y cuando finalmente se volvió tan tenue que ya no se escuchaba, Kale sintió una sensación extraña. De alguna manera parecía que debía levantar la cabeza y observar su entorno. Se levantó lentamente, aún estaba en la oscuridad. Ya no estaba seguro de si este lugar era su habitación. Miró a su alrededor. El dios de la esperanza no estaba a la vista. Aunque sentía la presencia de algo, no veía su forma. Extraño. Kale miró a su alrededor en busca de respuestas y, de repente, impulsado por un presentimiento, levantó la cabeza. Un suspiro escapó de sus labios. ¿Dónde estoy? Se dio cuenta de que el espacio en el que se encontraba era más grande de lo que pensaba. Tenía que ser así. Cuando levantó la cabeza, lo que vio fue oscuridad con innumerables luces diminutas como granos de arena salpicadas de ella. No son estrellas. Era una luz diferente a la de las estrellas. Los bastante grandes eran como arena y los pequeños eran tan pequeños como polvo. Y el tamaño de la luz era muy tenue. No importa cuán brillante fuera, era incomparablemente más débil que una estrella. Por lo tanto, Kale estaba seguro de que lo que estaba viendo en ese momento no era el cielo nocturno. Realmente eres un niño interesante. El dios de la esperanza llamó a Kale, niño. Como era de esperar, puedes ver esas luces. Kale abrió la boca sin darse cuenta. Por alguna razón, sintió que podía hablar cómodamente con este dios. ¿Qué es esa luz? Y por supuesto, como la otra persona habló informalmente, Kale también habló informalmente. Kale también hablaba de la misma forma con el dios de la muerte, y no había razón para tratar con respeto al dios de la esperanza. Respondió el dios de la esperanza. Esa luz es la esperanza que creaste. ¿Qué? Las esperanzas que habéis creado hasta ahora han creado luz en vuestra oscuridad. Comillas. Las esperanzas que creé. ¿Existe tal cosa? Jaja. El dios de la esperanza soltó una carcajada como si estuviera feliz. Pensé que reaccionarías de esa manera. Dios continuó hablando con voz mezclada con risa. Niño, parece que la dios del equilibrio probablemente quiera que te conviertas en un dios y te unas a ella bajo su mando. La expresión de Kale se volvió rígida. ¿Qué significa eso? Bien, como eres un niño al que le gusta escuchar lo esencial, permíteme explicártelo de manera sencilla. A este dios le gustó un poco. Kale pensó que este dios sabía un poco sobre él. En este momento, se está creando la posibilidad de que te conviertas en un dios. Además, estás avanzando en una dirección que te haría un dios de alto nivel. Por lo tanto, la dios del equilibrio quiere adelantarse, tenerte bajo su mando y observarte. El ceño de Kale se frunció. Porque existe la posibilidad de que tú heredes mi posición. En un momento de vacilación, el dios de la esperanza preguntó. ¿Conoces a los dioses antiguos? Lo había escuchado antes. Existen 5 dioses antiguos, incluyéndome a mí, la dios del equilibrio, el dios del caos, etc. Hasta ahora, ninguno de nosotros ha cedido este lugar a ninguna otra entidad y hemos estado manteniéndolo. Sí, todos son codiciosos. También ansían el poder. Cierto. Kale asintió inconscientemente con la cabeza, pero luego se detuvo. Kof tilde. El dios de la esperanza continuó hablando mientras él tosía falsamente. De todos modos, la dios del equilibrio siempre ha estado en conflicto con el dios del caos. Solo con escuchar el nombre parece probable. Verdad, pero hay una entidad que la dios del equilibrio odia más que ningún otro. Eres tú. Sí, soy yo, me odia más que a cualquier otro. ¿Por qué? La esperanza a veces crea un flujo enorme que ignora todo equilibrio y caos. Kale se cruzó de brazos y escuchó las palabras de Dios en silencio. La esperanza es el ser que crea un nuevo destino.
crea un nuevo destino. Es por eso que la dios del equilibrio quiere someterte porque tienes las calificaciones para sucederme. Kale abrió la boca pensando que la dios del equilibrio tenía razón. Si me convierto en el dios de la esperanza, podría controlarlo por debajo de mí. Bueno, no hay necesidad de responder a eso. Aunque el dios de la esperanza evitó responder, Kale le preguntó, entonces, ¿viniste para evitar que me una a la dios del equilibrio? No, eso no es lo importante. Como si la pregunta estuviera equivocada, el dios de la esperanza preguntó con indiferencia. Niño, ¿no hay algo que debe preceder a todo lo demás? El dios también lanzó otra pregunta como si fuera algo evidente. Niño, no tienes el deseo de convertirte en un dios, ¿verdad? Yetilde. Una risa breve estalló de la boca de Kale. Asintió con la cabeza sin dudar. Sí, no quiero convertirme en un dios. El dios le dijo de inmediato. Pero te preocupa el peso del desequilibrio del que habló la dios del equilibrio, ¿verdad? Comillas. Sabes mucho sobre mí. Porque así lo hice. A la pregunta casual Kale se detuvo. El dios de la esperanza habló con indiferencia. Yo también no quería convertirme en un dios, pero fue una situación en la que no tenía más remedio que hacerlo. Porque alguien tenía que encargarse de ello. Pero quiero apoyar tus sueños en lugar de la posición solitaria de Dios o la calificación de existir para siempre sin conocer el final. Mis sueños. Kale pronunció lo que recordó tan pronto como pensó en sus sueños sin darse cuenta. Comillas. Convertirme en un desempleado. Sí, ese es un sueño realmente bueno. La voz del dios de la esperanza era seria como si realmente así lo pensara. Kale abrió la boca, fingiendo no oír eso. Comillas. Se dice que la esperanza crea un flujo enorme. Entonces, vas a dar un paso adelante y crear un flujo que eliminará el karma. No, no precisamente, no te lo dije, no soy yo, es solo la esperanza la que a veces crea esa tendencia. En lugar de eso, vine a contarte una pequeña historia. Fue cuando... Blink. Kale pudo ver las luces flotando arriba apagándose una por una. Swish. Un viento desconocido soplaba desde alguna parte. Miró hacia donde venía el viento. Allí también estaba oscuro. Pero había una luz muy tenue y pequeña. Kale lo supo instintivamente. Esa luz era el dios de la esperanza. Kale vio algo brillando más allá de esa pequeña luz. Parecía un rostro humano, pero parecía que era una ilusión y pronto no pudo ver nada. En ese momento se volvió a escuchar la voz del dios de la esperanza. Apitoyu es un lugar donde el árbol del mundo perdió su voluntad y los dragones abandonaron su deber. Una mirada extraña apareció en los ojos de Kale. Tan pronto como supo que la historia que el dios de la esperanza intentaba contarle era la historia de Apitoyu, el mundo al que tenía que ir en el futuro, se dio cuenta de que se trataba de una pista o información que era útil para él. La información útil para Kale ahora sería cómo soportar el peso de la discordia mencionada por la dios del equilibrio. El capital mundial, el propósito y el mundo mismo no están adecuadamente establecidos, por lo que no hay nadie allí para manejar el enorme flujo. Pero en este mundo cuando algo desaparece, siempre viene algo que lo reemplaza. Es una ley. Los alrededores se volvieron cada vez más brillantes. Kale. Dios llamó el nombre de Kale por primera vez. Encuentra al lobo azul. En ese momento Kale pensó en uno de sus colegas. Locke, miembro del clan Lobo Azul y sucesor del Rey Lobo. Antes de la antigüedad, innumerables criaturas vivientes que han existido desde antes de que los humanos crearan la historia. Entre ellos había uno que era a la vez feroz y misericordioso. Un ser que puede manejar las numerosas discrepancias y variables que ocurrían en Apitoyu, y resistir los cambios de tendencias y destino. El gobernante de las bestias y el rey de las bestias. Encuentra al lobo azul que ha perdido su estatus y se está olvidando. La boca de Kale se abrió. Pero antes de que pudiera hablar, el dios fue más rápido. No hay mucho tiempo. En ese momento Kale pudo ver que la oscuridad se desvanecía más rápidamente que antes. Pero la pequeña luz ante él no mostraba ni el más mínimo temblor. Lleva contigo al lobo azul y al dragón negro. Cuando los dos elijan sus propios caminos, el flujo cambiará. El dios hablaba de Locke y Raon. Y hay algo que quiero decirte. De repente, la oscuridad desapareció. En la luminosa habitación, apenas se podía ver la forma del dios de la esperanza.
La tenue y pequeña luz no era visible bajo la luz brillante. Aunque en la oscuridad, esa era la única luz. La voz del dios de la esperanza se volvió tenue. Ser un dios no es fácil. Kale soltó una risa sin darse cuenta. Pero hizo una promesa en serio. No quiero ser un dios. En primer lugar, no le interesaba en absoluto. Los dioses eran insoportables. A Kale no le gustaba la idea de vivir obsesionado con el trabajo como el dios de la muerte. Prefiero trabajar bajo el príncipe heredero. Kale sacudió la cabeza y parpadeó. Naturalmente pensó que estaría en la habitación de la demonio de sangre. Comillas. Signo de cierre de interrogación comillas. Pero cuando abrió los ojos, la vista era diferente. Estoy acostado. La sensación suave en su espalda y la cálida sensación que cubría su cuerpo. Eso era claramente una cama. No puede ser. Kale lentamente miró hacia un lado. Se escuchó una respiración áspera. Se sintió incómodo. Humano. Los ojos de Raon y Kale se encontraron. Pasaron 47 horas 24 minutos y 31 segundos. Estuvo inconsciente todo ese tiempo. Malditos dioses. No debería haberse preocupado. La cara de Kale se arrugó. Se dio cuenta de que era hora de volver a casa. Asterisco reseña de la autora, si lees Historia Paralela 6 creo que lo disfrutarás más. Jaja. Capítulo 198, el trato está hecho 4. La respiración áspera de Raon. Y al lado de él, joven maestro, puede saberse qué ocurrió. Con una sonrisa suave que lo iluminaba todo, Ron Molan miraba a Kale. ¡Ay! El corazón de Kale latía de una manera incomparable en comparación con cuando vio a la dios del equilibrio. Ese viejo despiadado. Aunque su boca sonreía, su mirada era severa. Kale se estremeció ligeramente bajo la manta después de mucho tiempo. En ese momento, una historia aún más severa fue transmitida a través de una voz áspera. Con la apertura del punto Banhui, me preocupé de que te hubieras desmayado por el retroceso. Si uno escuchaba atentamente, la voz tranquila contenía preocupación y alivio. Claro, eso no le importaba mucho a Kale. Demonio celestial, este tipo está diciendo tonterías de nuevo. Cuando el demonio celestial y Kale se miraron, Kale se levantó de un salto. Un gemido escapó sin que él se diera cuenta. Después de más de 47 horas tumbado, de repente ponerse de pie le hizo sentir mareo por un momento. No fue gran cosa. Tampoco tenía hipotensión ortostática. ¿Qué pasa? Tu cabeza está a punto de explotar ahora mismo. Pero este tonto del demonio celestial estaba diciendo cosas alarmantes. Este tipo. Las pupilas de Kale se encendieron con furia. Al mirar fijamente al demonio celestial que había dicho algo tan dramático, se dio cuenta. Es demasiado serio. La expresión del demonio celestial era demasiado seria. A pesar de usar palabras tan ligeras y de hablar con un tono tranquilo, su expresión mostraba una gran cantidad de preocupación por Kale. Kale no pudo decir nada debido a la expresión extremadamente sincera del demonio celestial. Por el contrario, su expresión se volvió cada vez más sombría. ¿Por qué es así? Kale abrió la boca, evitando la mirada del demonio celestial. No es que me haya desplomado por el dolor ni que me haya desmayado debido a un retroceso. Toc, toc, Kale acarició la nuca cálida de Raon. Mientras lo hacía, pudo ver la estatua de bronce del joven monje rodando cerca de Raon en el suelo. Esa cosa seguramente se había convertido en un tesoro precioso al contener el poder del árbol del mundo. Sin embargo, ¿por qué parecía que la cabeza de la estatua estaba un poco rota y abollada? Kale tenía una idea de por qué, pero optó por hacerse el desentendido. En cambio, habló un poco más rápido. Tuve un pequeño sueño. Un sueño. En lugar de Raon, que inclinó la cabeza con una sonrisa, Kale miró al demonio celestial. Parece que debo dejar el lugar. El demonio celestial entendió el significado en la mirada de Kale y se levantó antes de que Kale pudiera abrir la boca. ¿Puedo informar a los demás que está sano y salvo, Kim Jaeil? Sí. Bien, entonces, me voy. El demonio celestial volvió a su atmósfera habitual y salió de la habitación sin vacilar. Fue entonces cuando Kale se dio cuenta de que no había muchas personas a su alrededor.
Ni Choi Young-suk, ni Lee Soo-hyuk, ni Bea Crox, ni Choi An. Ni Tunka ni Durst. Joven maestro, todos se han ido para hacer sus propios trabajos. Puedo encargarme de cuidarlo, joven maestro. Ron mostró una sonrisa amable. Kale se sobresaltó. Sin importarle, Ron preguntó en voz baja. ¿Qué quiere decir el sueño? Kale no dudó en responder porque no había razón para dudar. Habló de ello desde el principio. El dios de la muerte me envió un mensaje. Gistilde. La respiración se volvió agitada. Kale bajó la mirada. Raon se aferraba a la manta de seda como si fuera a romperla. Dios de la muerte, ese tipo molestoso, comillas. Ante el tono bastante enérgico de Raon, Kale habló rápidamente. No es culpa de él. Gistilde. El sonido de la respiración se volvió un poco más tranquilo. De todos modos perdí la conciencia repentinamente porque la dios del equilibrio vino a buscarme. Kale no reveló todos los detalles pero transmitió la situación general a todos. Vamos a dejar fuera las historias de Locke y Raon. La historia de si ellos dos podrían ser una salida en Apitoyu. No había razón para hablar de eso frente a Raon. Él ya conocía el peso que se le había asignado y no debía cargarlo más. Y Locke. Tendré que encontrarme con él para hablar de eso. Kale había oído que estaba viviendo con su gente. No sabía cómo estaba yendo todo. Humano. ¿Qué? Los ojos de Raon brillaban intensamente. Así que, la dios del equilibrio intenta devorarte, mientras que el dios de la esperanza intenta ayudarte. Bueno, si solo miras la situación revelada, más o menos es así. Entendido. Luego murmuró en voz baja. Comillas. Con eso, el dios de la muerte, Jungwon, la dios del equilibrio, los cazadores. Kale sintió como si hubiera escuchado algo que no debería haber oído. Demonios, ¿qué lista está haciendo ese maldito dragón? Por alguna razón, se sentía escalofriado por la lista que ese feroz dragón estaba escribiendo. Zud. Se oyó un sonido extraño. Zud. Kale se estremeció al mirar hacia el lugar de donde provenía el sonido. Wow, eso asusta. La estatua del monje budista. De repente, estaba retorciéndose en una forma extraña. De manera extraña. La estatua chirriaba y crujía varias veces antes de que su rostro se volviera delgado en un instante. Como en una película de terror. Zud. Junto con un sonido extraño. Inadvertidamente, cuando Kale tragó saliva, la boca de la estatua de monje se abrió. ¡Ay, estoy cansado! Aunque fue la voz de Jungwon, de cualquier manera, la mirada de Kale se enfrió. Jeje. Jungwon, en lugar de volver a su forma infantil como la primera vez que se conocieron, raspó su mejilla mientras aún estaba en la forma de la estatua. Splish, splash. Una mejilla, o más bien, un fragmento de la estatua cayó al suelo. Jungwon miró fijamente la piedra que caía sin darse cuenta y luego levantó la cabeza para mirar a Raon. Raon, que estaba en la cama, rodó los ojos con su redonda cara y dijo. ¿Qué pasa? Por un momento Kale pensó que era él quien estaba hablando. El tono y la forma de expresarse eran los mismos. Jungwon evitó la mirada de Raon con las manos detrás de la espalda. Jeje, Kale, Nim, ahora que ha despertado, no deberíamos continuar la conversación que no pudimos tener durante todo este tiempo. Kale respondió con desdén. ¿Qué has traído? Dado que era el momento de saldar cuentas, era hora de recibir el pago. El sonido de las piedras rodando se hizo más rápido. Bueno, realmente, es decir, yo. TSK, Raon se elevó en el aire. Luego, se pegó a la espalda de Ron y miró fijamente más allá de su hombro hacia el medio. Sin atreverse a mirar en esa dirección, Jungwon desesperadamente extendió los brazos. Llévame a mí. No. Kale lo dijo de inmediato. No, no a mí, sino a este cuerpo. Una estatua imbuida con el poder del árbol del mundo. Cuando Kale la miró en silencio, Jungwon habló más rápido. El poder del árbol del mundo dentro de esto es considerable. Dado que Apitoyu es un mundo antiguo, incluso una parte de su poder del árbol del mundo es significativa. Por supuesto, parece que se ha perdido una cantidad considerable de poder debido al uso de la formación mágica por parte del culto de sangre. Jungwon se dio unas palmaditas en su abultado estómago. Con esta cantidad será suficiente para plantar una nueva semilla del árbol del mundo. Kale parpadeó. Raon notó eso y sonrió sutilmente.
Apitoyu también necesitará un nuevo árbol del mundo. Si plantas esta estatua allí, debería funcionar. Fue un consejo bastante útil. Para ser honesto, Kale y su grupo no tenían necesidad de crear una formación como la que hicieron los dragones Apitoyu, y aunque sabían que era valiosa, no podían pensar en un uso adecuado para ella. En medio de eso, el consejo de Jungwon fue bastante útil. Esto fue especialmente cierto después de encontrarse con la dios del equilibrio. Cuando aparece un ser que puede soportar el peso de un desequilibrio, una discrepancia, es una gran ganancia para nosotros. El dios de la esperanza hizo eso. Entre los seres que pueden tolerar la desviación, el árbol del mundo ha perdido su voluntad y ya no puede realizar sus funciones. Si aparece un árbol del mundo nuevo en tal situación, existe una alta probabilidad de que pueda manejar una cantidad considerable de problemas con el lobo azul, conocido como el rey de las bestias. Entonces casi no habrá carga para Kale y sus compañeros. Es bastante útil. Kale asintió. Fue entonces cuando la expresión de Jungwon se iluminó. Raon hizo un gran trabajo. La expresión de Jungwon volvió a nublarse y la expresión de Raon se iluminó. Humano, lo hice bien. Oh, después de todo, los dragones son geniales. Sí, los dragones son geniales. Kale miró a Jungwon sin prestar la más mínima atención a Raon batiendo sus alas con entusiasmo, y Jungwon abrió la boca ante esa mirada. Sí, Raon hizo esto. La aparición de Jungwon era más solemne de lo esperado. Kale, Nim. Debajo de la cama, la estatua del joven monje enderezó su postura y miró a Kale. Y luego, plaf. Se arrodilló y se inclinó. Realmente soy un mendigo, gritó desesperadamente. ¡Ey! En ese momento cuando la cara de Kale se arrugó, Jungwon lo llamó. Así que llenaré el vacío con mi cuerpo, En el momento en que la expresión de Kale parecía distorsionarse aún más, confundido por el sinsentido. Aquí. Jungwon se levantó de repente y le entregó un papel a Kale en la cama, no importa de dónde lo sacó. Kale leyó las letras en el papel. Un contrato de empleo. Sí, exactamente. Jungwon habló con entusiasmo en posición de firme. Actualmente, Apitoyu es un lugar que no se conecta con ningún mundo o dios. Toda comunicación con los viajeros que fueron enviados allí se ha perdido. Incluso la comunicación con Choi Yun-gan, Nim, que conoces, también se ha perdido. Por lo tanto, si decides ir a ese mundo, te enfrentarás a varios obstáculos. ¿Pero y qué? Primero, Kale decidió escuchar la historia. Sin embargo, si firmas este contrato de trabajo, yo y los artefactos divinos que posee Kale, Nim se conectarán y podré participar en cierto grado en ese mundo. Y entonces, Jungwon habló con ojos brillantes hacia el indiferente Kale. Bueno, era solo una piedra. Jungwon debió haber notado esto, y de repente su voz comenzó a sonar demasiado contundente. Entonces, podré manejar cierta cantidad de problemas karma. Claro, aún soy un mundo bebé, por lo que no puedo manejar muchos problemas karmas. Sin embargo, como se menciona en el contrato, haré lo mejor que pueda. Si no hago mi mejor esfuerzo según mis estándares, perderé mi posición, así que naturalmente haré lo mejor que pueda. Se puso en posición firme y continuó gritando con fuerza. Además, si lo deseas, puedo transferir parte del poder de las llanuras centrales hacia allá. Además, si ese mundo no ha sido destruido por el desequilibrio, podría investigar un poco sobre ese mundo. Así, podríamos asegurar aún más la seguridad de Kale y su grupo al garantizar la presencia de entidades capaces de soportar el peso del desequilibrio. Blink tilde. Jungwon, que se encontró con la mirada de Kale, gritó de nuevo. Y este es un contrato permitido por la dios del equilibrio. Ese dios no puede intervenir directamente. Parpadeó de nuevo. Luego, Jungwon habló desesperadamente. Por supuesto, planeo ofrecer algunas de las medicinas divinas que tengo. Finalmente, inclinó la cabeza profundamente y jugueteó con sus dedos. Comillas. No es gran cosa en comparación con Lady Xiaolen, pero aún así, es lo mejor que tengo. Un silencio se apoderó del lugar. Las gotas de sudor comenzaron a formarse en la estatua de piedra de Jungwon. Solo el sonido del papel del contrato pasando resonaba en el silencio. Fue en ese momento cuando las gotas de sudor empezaron a caer por la nuca de piedra de Jungwon. Jungwon. Sí, sí.
Al levantar la cabeza, Jungwon vio a Kale sonreír suavemente. Sin darse cuenta, retrocedió un paso. «Ven aquí». Kale hizo un gesto con la mano. Jungwon, con los dedos jugueteando, se acercó tambaleándose a Kale. Kale extendió la mano. Y tocó la nuca de piedra de Jungwon. Sintió la textura de la roca, pero para Kale no era importante. «Lo has hecho lo mejor que pudiste». La expresión de Jungwon se iluminó ante la suave voz. «Sí, realmente, hice lo mejor que pude». «Sí, entonces solo tenemos que hacer algunos ajustes». Comillas. Sí. Kale, mirando fijamente a Jungwon como si preguntara cuál era el problema, habló con una sonrisa brillante. «Aquí, cambiemos el término hacer lo mejor por darlo todo. Y sobre la fuerza que puedes traer de las llanuras centrales a Apitoyu, ¿no sería mejor especificarlo un poco más detalladamente? ¿Qué tal si lo detallamos un poco más para evitar problemas más adelante?» Bueno. No te preocupes, solo harás lo que sea posible para ti. Vamos a modificar el contrato un poco más. Está bien. Centrado en la fresca sonrisa de Kale, Jungwon finalmente asintió con la cabeza. Sí, hagámoslo juntos después de una discusión más profunda. Bueno, bien, será bueno si ambos logramos lo que queremos a través de una discusión seria. Jungwon, como si estuviera encantado por las palabras sabias, asintió vigorosamente con la cabeza una vez más. Después de algunas conversaciones, Kale envió el contrato recién redactado a Jungwon. «Llévalo y haz que la dios del equilibrio lo apruebe. Será un problema si más tarde resulta que no es viable». Sí. Jungwon sintió que algo no estaba bien, pero desapareció de nuevo con el contrato. Cuando solo quedaron Raon y Ron con Kale, Ron le ofreció una taza suavemente. «Has conseguido un trabajador dedicado». Raon, que estaba en silencio, de repente habló como si algo estuviera mal. «Pero humano» porque Jungwon no especificó la duración del contrato de empleo. Lo escribió todo, excepto eso. Parece que no tiene intenciones de seguir trabajando por mucho tiempo. Raon continuó inclinando la cabeza. Kale, sin decir una palabra, tomó un sorbo de la taza que Ron le ofreció. Aunque estaba sorbiendo, un sabor agrio pero dulce persistía en su boca. Justo en ese momento, se escuchó el sonido de la puerta abriéndose. «Lo traje». El demonio celestial entró, y luego se detuvo. «¿Por qué tu expresión es así?» Kale miró al demonio celestial de arriba a abajo con una cara feliz. Luego soltó: «Demonio celestial, trabajemos duro y seamos más fuertes». «¿Qué? Todos deben trabajar duro para volverse más fuertes». Al modificar el contrato, Kale especificó que la fuerza que podía traer de las llanuras centrales incluía a personas. Por supuesto, el contrato se ejecutaría solo si la persona lo aceptaba. Kale tenía la intención de utilizar cualquier poder que pudiera extraer en Apitoyu, siempre que fuera necesario. No será fácil contra los dragones. Incluso en un mundo dominado por los dragones podría haber humanos entre sus enemigos. No era posible que Kale y su grupo se enfrentaran a todos. «Joven maestro». En ese momento, el jefe eunuco Wi, que estaba detrás del demonio celestial, se acercó a Kale. «¿Planeas irte pronto?» Las cejas del demonio celestial se movieron ligeramente. Como si hubiera detectado algo extraño. «Así es, ¿por qué lo preguntas?» En respuesta a la pregunta de Kale, el jefe eunuco Wi habló con precaución. «El sol pronto vendrá a este lugar». El sol. Esto significaba el centro de las llanuras centrales, el emperador. Aquel que se quedaba quieto en Beijing se movía personalmente para encontrarse con Kale. Llegará esta noche, puede reunirse con él y luego partir. Kale encontró molesto lidiar con esto. En ese momento, el jefe eunuco Wi continuó hablando. Como muestra de gratitud, dice que también ha preparado un regalo. Por supuesto, tendré que reunirme con él. El emperador era más grande que las llanuras centrales en términos de tamaño de contenedor. Por supuesto, tendría que reunirse con él. ******. El primer emperador se convirtió en el primer dios de esta tierra. El emperador le ofreció a Kale una túnica negra. Es un objeto dejado por nuestro antepasado que se convirtió en un dios. Ahora en manos de Kale estaba la capa de la primera persona en convertirse en dios en Xiaolen, y la ropa de la primera persona en convertirse en dios en las llanuras centrales.
Capítulo 199, el trato está hecho 5. Un grupo de barcos llegó a la isla de Hainan. Por la noche, las personas que desembarcaban en la costa se movían ocultando su identidad en la oscuridad. Sin embargo, las personas que conocían su identidad preferían no revelarse. Comillas. Ha llegado. Sí, líder de la Alianza Malvada, Nim. Las tres facciones, las tres fuerzas principales que controlan el mundo Murim y entre ellas, el líder de la Alianza Malvada, Sima Payong, observaba el exterior más sombrío que de costumbre. Había ordenado a sus subordinados que no salieran después de la puesta de sol a menos que fuera absolutamente necesario. Esto se debía a que la persona en cuestión prefería no llamar la atención de los demás y naturalmente, Sima Payong tenía que disciplinar a sus subordinados para que no perturbaran el ánimo de esa persona. Supongo que el culto demoníaco es un poco diferente. Continuando con sus triviales pensamientos, Sima Payong murmuró para sí. No sabía que el emperador vendría personalmente. Comillas. Sima Payong sonrió levemente al ver que su subordinado se estremecía ante sus palabras. Al pronunciar la palabra, emperador, podía percibir la posición del emperador de un modo renovado. Además, Sima Payong no daba demasiada importancia a mencionar al emperador. No hay nadie vigilando alrededor, ¿por qué estar tan asustado? Finalmente, el cuerpo de su subordinado se relajó. Debería haber mantenido eso en secreto. Sí. Su subordinado asintió inconscientemente. Si el perspicaz Sima Payong mencionaba al emperador tan a la ligera, entonces la situación debía ser segura, o eso pensaba él. Con una sonrisa irónica, Sima Payong observó a su subordinado asintiendo positivamente y luego miró por la ventana. La luna se ocultaba tras las nubes y el paisaje carecía de la luz habitual. Parece que tanto la facción de la justicia como el culto demoníaco están tranquilos esta noche. Sin embargo, esta noche muchos no podrían dormir. Como él, muchos agudizarían sus sentidos para reunir información incluso en el silencio. O tal vez, como él mismo, enviaron a sus subordinados fuera de la isla tan pronto como se difundió la noticia de que el emperador vendría a Hainan para informar a cada facción. Hacer que ese cruel emperador se mueva. Aunque la gente lo conocía por ser débil de corazón, para los del mundo Murim, el emperador era conocido como cruel y despiadado. Aunque el emperador dijo que vendría en secreto, no ocultó sus movimientos. Dijo que no importaba si alguien lo sabía. Por lo tanto, los habitantes del mundo marcial optaron por permanecer en silencio. De todos modos, líder de la Alianza del Mal, Nim, ¿quién es este joven maestro Kim? Tal vez porque pensaban que no había ojos de vigilancia, un subordinado preguntó despreocupadamente. La frente de Sima Payong se arrugó ligeramente al ver eso, y cuando su subordinado se detuvo al ver esa expresión, Sima Payong murmuró casualmente. Es alguien a quien el mismísimo Sol, el centro de las llanuras centrales, vendría a conocer personalmente. El Sol, el centro de las llanuras centrales. Innumerables palabras se referían al emperador. Pero tal entidad se apresuró a conocer personalmente a una persona. Kim Hail. Pero, ¿quién era Kim Hail en primer lugar? ¿Cómo podría ser descrito? Sin palabras. Cuanto más aprendía sobre él, más no encontraba palabras para expresarlo. Dios. No, él es claramente humano. Entonces podemos describirlo como un ser humano. Pero lo que mostraba iba más allá de lo humano. Además, ¿cuál es su disposición? Es benevolente, pero no simplemente benevolente. Entonces, ¿es malévolo? A esta pregunta, Sima Payong respondería que no. Pero hay algo que se puede decir. Él es como el océano. El océano que detuvo el gran mal. Kim Hail. La única palabra que puede expresarlo es, océano. Él no es una entidad que pueda caber en este mundo. Él es algo más grande. Es por eso que Sima Payong tenía dudas. ¿Es realmente alguien de la familia imperial? Rumores de que el joven maestro Kim Hail es de la familia imperial. Historias de que está afiliado a la familia imperial. Palabras acerca de ser un pariente cercano del emperador. No lo parece. A medida que se acercaba a él, había cosas que aprendía una por una. Por supuesto, esto podría ser algo que solo Sima Payong, Yegal Mirieo, y el demonio celestial sintieron mientras se movían de cerca con el joven maestro Kim en el campo de batalla. Diferente. Kim Hail y su grupo.
De alguna manera no parecen gente de las llanuras centrales. Entonces podrían ser personas de otros países fuera de las llanuras centrales. Tampoco parece eso. Sima Payong miró hacia adentro. Al mismo tiempo, respiró profundamente. Podía sentir el mana que su maestro, el pequeño dragón negro, le había enseñado. Así no es como funciona este mundo. Es un poder creado por las leyes de otro mundo. Sima Payong tenía una mente brillante comparable a Yegal Mirieo, y finalmente llegó a una conclusión. Kim Hail. Él es de otro mundo. Y. El hecho de que el emperador viniera aquí. Es porque se va. Los ojos de Sima Payong se hundieron. Había pesar en esos ojos. Es una pena que una persona tan fuerte se vaya. Además, lamentaba no poder aprender más de su maestro. Vamos. Sí, líder de la Alianza Malvada, Nim. El hecho de que el emperador llegara con tanta prisa significa que Kim Hail se irá pronto. Hagamos algo primero. ¿Qué? Cerró la ventana. En la oscuridad. Podría haber otros que comparten sus pensamientos por lo que debe moverse rápidamente. Con indiferencia, le dijo a su subordinado sorprendido. No podemos dejar que nuestro benefactor se vaya con las manos vacías. En la facción de la justicia y el culto demoníaco cada uno tiene sus propias reglas. Aunque seamos de la facción del mal, no es la ética lo más importante. Para pagar la gracia de su maestro. Esta noche, Sima Payong estaba decidido a moverse afanosamente. Y esto no fue diferente en otro lugar. El joven maestro Kim Hail claramente no es de este mundo. Byuk-san dejó escapar un profundo suspiro, casi un gemido. Sin embargo, no pudo refutar las palabras del comandante general Yegal Mirieo. Porque el poder de una persona para bloquear un enorme tsunami no podía ser entendido a través de las artes marciales de las llanuras centrales. Y parece que se irá pronto. No podemos dejar que nuestro benefactor se vaya así. Como si estuviera de acuerdo con las palabras murmuradas por el santo de la espada, Yegal Mirieo asintió. Debemos darle la mayor retribución que podamos mostrar. Así es. Asintiendo con naturalidad, el santo de la espada, en un instante, profundizó su mirada. Comillas. Pero esto es realmente serio. Sí, lo es. El comandante general Yegal Mirieo se puso en pie. En la oficina temporal de la facción de la justicia en Hainan, había un mapa de las llanuras centrales colgado en la pared. Después de que el joven maestro Kim Hail se vaya, las llanuras centrales estarán en paz por un tiempo. El anciano Ho asintió. Sí, después de superar un gran desastre que podría haber destruido las llanuras centrales, naturalmente, debemos tomarnos un descanso por un tiempo. Y durante ese descanso debemos correr incansablemente. Todos asintieron con caras serias a las palabras de Yegal Mirieo. El comandante general habló fríamente. Fuimos arrogantes. Demasiado. El santo de la espada cerró los ojos con fuerza. Nos volvimos engreídos. Pensamos que éramos fuertes. Nadie se opuso a esas palabras. Aunque no sea el demonio celestial, no podemos derrotar al culto demoníaco. Además, la facción del mal resultó ser más fuerte de lo que pensábamos. Además, el líder de la Alianza del Mal se convirtió en discípulo de ese joven dragón, Nim, un ser divino. Yegal Mirieo cerró los ojos y los abrió. El futuro de la facción de la justicia parecía sombrío. Así que debemos esforzarnos al máximo y volver más fuertes. De lo contrario, seremos devorados. Nadie se opuso a esas palabras. Más bien, afirmaron su acuerdo con el silencio. Finalmente, el santo de la espada habló. Entonces, hay un plan en marcha. Sí. Yegal Mirieo respondió inmediatamente como si hubiera estado esperando. En primer lugar, debemos corregir esta arrogancia desde su raíz. Pronto, a través de sus palabras, se transmitió la política para fortalecer la facción de la justicia. Así, hasta altas horas de la noche continuaron las discusiones sobre la reforma de la facción de la justicia. Tanto la facción de la justicia como la facción del mal se movían a gran velocidad. En el lugar donde se reunían los miembros del culto demoníaco reinaba un tranquilo silencio. El demonio celestial estaba sentado en una amplia piedra del jardín. Clan tilde. Colocó el vaso vacío sobre la mesa de piedra. Luego, abrió la boca con una expresión de lamento. Es realmente lamentable que no disfrutes del alcohol. Su vaso vacío se llenó de nuevo. Hay muchas cosas lamentables.
Choyan rellenó su vaso vacío con alcohol y, tras bebérselo de un trago, habló. Quiero saber cómo manejas el maná muerto. Purificación. Se refería a la acción de devolver un Yang-shi a su estado original. En ese momento, el único que podía ayudar a Kale a hacer algo así era el demonio celestial. Ah, esa es una habilidad inútil. No sabes que tienes que estar envenenado con el maná muerto que mencionaste para poder usarla. De hecho, el demonio celestial había expulsado la mayor parte del maná muerto de su cuerpo. Especialmente, eliminó por completo el maná muerto alrededor de su corazón y dantian inferior. No he conseguido eliminar completamente el maná muerto en lugares como los finos vasos sanguíneos, entre otros. Eso llevará mucho tiempo. Solo en la sangre de un humano había cientos de vasos sanguíneos finos e innumerables capilares. Por lo tanto, aunque el demonio celestial había eliminado la mayor parte del maná muerto, no podía deshacerse completamente de él en lugares como esos. Choyan, que escuchó todo lo que dijo el demonio celestial, asintió. Luego dijo con indiferencia, dije que aprendería ese método, no dije que lo incorporaría a mi cuerpo. Fue entonces cuando los ojos del demonio celestial brillaron. Comillas. ¿Hay alguien más que quiera aprender esto? Sí, al menos 2 personas. Choyan compartió esta idea con Kale y recibió su aprobación. Es una buena idea, dijo. 2 personas. ¿Quiénes serán? Al menos alguien tan familiarizado con el maná muerto y hábil en el manejo de la energía como yo. Además, tienen que tener su propia fuente de energía aparte del maná muerto. Choyan pensó en esas 2 personas. 1. La hermana menor de Senyak, Hana, una maestra espada que maneja su poder junto con el maná muerto. Y una persona más, tal vez alguien justo por debajo de Choyan en habilidad con la espada con un talento innato aún más excepcional que la primera. Clopé seca. Se esperaba que una de estas 2 personas aprendiera el método de purificación con el que el demonio celestial ayudó a Kale. Por supuesto, Choyan también podría aprender a manejar el maná muerto. No es mi camino. El camino que Choyan quería seguir era diferente. Por lo tanto, él podría pasar el camino a otra persona. No estoy seguro de Hana, pero... no aprendería Clopé seca. Choyan pensó en Clopé seca que llevaba maná muerto como una bomba de relojería en su cuerpo, y su expresión se volvió inexplicablemente sombría. Entonces se dio cuenta de la expresión perpleja del demonio celestial y recuperó rápidamente la compostura. Entonces sacó un libro de su pecho y se lo entregó directamente al demonio celestial. ¿Qué es esto? Es un mapa del tesoro. Kale le dijo a Choyan que se reuniera con el demonio celestial y le dio una única instrucción. ¿Qué? Mirando al demonio celestial con expresión perpleja, Choyan le habló con calma. Esta es la ubicación de la tumba del dios de la guerra absoluta. La información que Kale robó a Jungwon fue transmitida al demonio celestial a través de Choyan. Comillas. El demonio celestial se quedó sin habla. El joven maestro me dijo que te diera esto. Y que aprendiera de ti. ¿Por qué? Dijo que podría llegar un día en que te llamara. Comillas. Signo de cierre de exclamación. Comillas. Una mirada extraña apareció en los ojos del demonio celestial. Preguntó con una voz teñida de una extraña calidez. ¿Me está invitando a unirme a su lucha? Sí, ¿tienes algún problema con eso? No. Una sonrisa brillante se formó en el rostro inexpresivo del demonio celestial. A primera vista parecía un niño. Está bien, me gusta. Me gusta mucho. Sin embargo, dejó el libro sobre la mesa. Pero no tengo que aprendérmelo. ¿Por qué? Esta vez, Choyan expresó su duda. Con un rostro sonriente, el demonio celestial respondió. Quiero seguir mi propio camino. Como tú. La expresión de Choyan se volvió extraña. El demonio celestial sonrió aún más. Sus ojos inexpresivos estaban llenos de vitalidad. De alguna manera, vi un camino que debo seguir. Choyan suspiró asombrado por las palabras que le lanzaban. Eres bastante sorprendente. Jaja. ¿Y me lo dices a mí? Choyan ladeó la cabeza. Había vivido mucho más tiempo que el demonio celestial. Por lo tanto, era sorprendente que lograra esto a la edad del demonio celestial. Sin duda, se convertiría en una presencia aún más fuerte. Kale dijo eso. En las llanuras centrales, el humano más fuerte es el demonio celestial. Por lo tanto, podría llegar un día en que necesitara su ayuda. Parecía que esa idea era correcta.
Choi-an. Comillas. La próxima vez que nos encontremos quiero tener un duelo contigo. Una sonrisa se formó en los labios de Choi-an. Claro. Había un brillo de interés en sus ojos al igual que el demonio celestial. Cuando crees tu propio camino, apúntame con tu espada. Sin embargo, le dio un propósito al demonio celestial. Y el demonio celestial brilló aún más ante esas palabras. Como un maestro fuerte considerando a un novato y asignándole un destino. Claro, me gusta mucho. El demonio celestial asintió en señal de aceptación y señaló el libro. Pero aún así, asegurémonos de que este libro encuentre su dueño apropiado. Parece que sería bueno tener a alguien más fuerte. Así es, haz lo que te plazca. Kale también le dijo a Choi-an que le entregara el libro al demonio celestial y que dejara que se ocupara de él. No ordenó al demonio celestial que aprendiera las artes marciales de la tumba del dios de la guerra absoluta. Solo confiaba en la visión del demonio celestial como alguien fiable de las llanuras centrales. Espero con ansias el día en que nos volvamos a encontrar. Ciertamente. Choi-an chocó su vaso contra el que le ofrecía el demonio celestial y pensó mientras bebía. Qué raro. Pronto, pensó en la gente que conocería y empezó a sentir nostalgia. Por eso Choi-an no pudo vaciar completamente su vaso. Una luz brillante envolvió a Kale. Humano, ya le has dicho al príncipe heredero cuándo volverás. Sí, ya lo hice. Kale se rindió a la luz brillante. Cuando abriera los ojos estaría en el templo del dios de la muerte, en la capital del reino de Rohan. Ahora, descansaré un poco y me prepararé para ir a Apitoyu. Kale organizó sus pensamientos mientras pensaba en algunas cosas que le preguntaría a Alberu, quien lo estaría esperando. Le explicó todo con detalle a Alberu que le estaba esperando desde su partida hasta su regreso. Decidió hacerlo con la persona con la que mejor se comunicaba para evitar malentendidos. P.A.A.T. Kale abrió los ojos. Templo del dios de la muerte. La escena en la habitación que siempre dejaba cuando salía llamó su atención. Comillas, signo de cierre de exclamación, comillas. Y se sorprendió. Comillas. Alberu estaba de pie en silencio, sosteniendo un dispositivo de comunicación en ambas manos. Y lo hacía muy cortésmente. Kale estaba tan asombrado que ni siquiera se dio cuenta de aquella postura. Solo le salieron palabras torpes. No pudo evitarlo. Vaya. Exclamó Raon alegremente. Han venido todos a saludarnos. Gritó la voz emocionada de Raon. Mientras escuchaba su enérgica voz, Kale vio quién le daba la bienvenida. Comillas. Primero estaba Eruhaven, el dragón dorado, con una expresión sin emoción en el rostro. Luego estaba Rasil, un dragón de pelo gris con la característica de ser inmutable. A continuación estaba Dodori con su esponjoso pelo rosa. A su lado, la madre de Dodori, Mila, estaba de pie con una expresión muy seria. Y en la pantalla que Alberu sostenía amablemente en el aparato de comunicación, apareció también la imagen del dragón de sangre mixta. Bienvenido. Serit, el antiguo señor dragón y madre de Raon, sonrió a Kale, Raon y el grupo. Kale lo sintió. Apitoyu. Raon, que era la esperanza de aquel lugar, los dragones, al oír aquella información de Alberu, se reunieron. Kale, que había comprendido la situación, inconscientemente miró a Alberu con desconfianza. SSHH. El príncipe heredero actuó como si no se hubiera dado cuenta de esa mirada. Kale sintió traición hacia el príncipe heredero por primera vez.